¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a la materia de los evangelios. Yo voy a ser tu maestro asesor en esta materia. Mi nombre es Joel Rodríguez y vamos a estar trabajando en el transcurso de estos 2 meses de este bimestre en cuanto a la materia de los evangelios. En esta materia de los evangelios vamos a abarcar lo que son los 4 evangelios conocidos en la palabra de Dios, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a estar hablando acerca de diversos temas que involucran cada uno de estos evangelios. Y vamos a ver la forma en cómo ellos escriben, cómo Mateo escribe, cómo escribe Marcos, cómo escribe Lucas, cómo escribe Juan y a quiénes escriben cada uno de ellos. En nuestra primer clase vamos a estar hablando acerca de la introducción a nuestra materia y en la introducción a la materia vamos a estar viendo diversos puntos que involucran a los 4 evangelios y vamos a estar hablando acerca de la similitud que hay en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. A esos 3 evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos y esto significa que tienen una similitud o que hablan de los mismos temas de diversa forma, de diversas maneras, pero en sí hablan de lo mismo. En cambio, el Evangelio de Juan habla de una manera muy diferente. Él se enfoca más en la identidad de Cristo, en los nombres de Cristo. Y el Evangelio de Juan nos habla más con anterioridad, no solamente acerca o desde el nacimiento de Jesús, sino el apóstol Juan se va mucho antes y empieza a hablar en el capítulo 1 acerca del inicio, el inicio de la creación, ¿no? De cómo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cómo vino el verbo que estaba en el principio, y está hablando del principio de la creación. Entonces vemos cómo el apóstol Juan empieza a hablar de esa manera y también empieza a dar una identidad para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. En cambio, los evangelios que ya les mencioné, los 3 primeros evangelios que son conocidos como los evangelios sinópticos, empiezan a hablar acerca o del nacimiento de Jesús o de la genealogía de Jesús, que también vamos a estar hablando acerca de eso, la importancia de conocer los nombres de los antepasados del Mesías y vamos a estar también hablando acerca de algunas mujeres involucradas en la genealogía de Jesús, mujeres que quizás no fueron judías o no fueron bien vistas en aquel tiempo, no tenían una buena reputación, pero que la Biblia nos habla claramente acerca de cada una de ellas. Entonces, lo que vamos a ver en la primera clase es la introducción a cada uno de estos evangelios y vamos a estar viendo cómo, en una manera generalizada, cómo presentan cada evangelio a Jesucristo. A quienes hablan cada evangelio, quién fue el escritor de cada evangelio, y en cada una de las clases donde veamos en sí cada uno de estos evangelios, pues vamos a estar retroalimentando de acuerdo a lo que vayamos viendo. En las 2 clases siguientes, por semana vamos a tener 3 clases. Y en las 2 clases siguientes, la clase 2 y la clase 3, vamos a estar hablando en la clase 2 acerca del Evangelio de Mateo y cómo presenta este Evangelio a Jesús. Vamos a estar hablando del tipo de escritura que utiliza el escritor de Mateo, a quién escribe, en qué tiempo, en qué época, de qué forma, y los temas esenciales de los cuales habla el Evangelio de Mateo. Y en la siguiente clase vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Lucas y de cómo Lucas presenta a Jesús. Ahora, de estos 4 evangelios, los únicos que fueron discípulos de Jesús y que estuvieron con Jesús fueron Mateo y Juan. De los demás, se cree que ellos recibieron
la revelación o de algunos que les compartieron las historias o de inspiración directamente del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en Lucas que Lucas fue un médico y que también él escribe el libro de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver cómo este personaje, este médico, ahora escribió un evangelio y cómo también forma parte de estos 4 evangelios de la palabra de Dios. También vamos a ver la similitud entre los evangelios y el tabernáculo de Moisés. Vamos a ver cómo el tabernáculo de Moisés nos muestra que al inicio o a la entrada del tabernáculo había 4 columnas y estas 4 columnas representan los 4 evangelios. Eso también lo vamos a aprender en esta clase. Y vamos a ver cómo en los evangelios también nos ayudan a comprender parte de la doctrina en la cual nosotros creemos. ¿Por qué? Porque los evangelios nos presentan a Jesús, el Mesías que muere en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a la humanidad, y que nos lleva a conocerlo de una manera más profunda desde su nacimiento, su ministerio, perdón, su bautismo, su ministerio, cómo él estuvo predicando, cómo siempre encaró o les dio la contraria a los fariseos, porque los fariseos, tanto los fariseos como los escribas, estuvieron en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino, él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Entonces, de cierta forma, Jesús vino a poner en orden la ley, porque la ley se había establecido de la forma correcta, pero en este tiempo en que estamos hablando de los evangelios, vamos a ver que Jesús vino a poner la ley de acuerdo a lo que Dios o como Dios la había establecido desde el inicio. Y vamos a ver que desde el Nuevo Testamento hasta desde el Antiguo Testamento, el último libro, el último profeta que escribe en el Antiguo Testamento, hasta el libro de Mateo, vamos a ver que hubo un silencio y en ese silencio no hubo profeta o no hubo palabra de Dios. Ese tiempo fue un tiempo de silencio en el cual no había palabra y en ese tiempo se levantaron diversos grupos que ellos pretendían conservar las tradiciones judías y en este caso pues conservar la ley de Moisés, pero ellos se fueron de una manera controversial en cuanto a la ley. Entonces vamos a ver también eso y cómo surgieron estos grupos, podríamos decir grupos políticos, grupos religiosos. Están los escribas, están los fariseos, están los celotes, todo ese tipo de personas que se menciona en los evangelios. Vamos a vamos a conocerlos, vamos a hablar acerca de los sacerdotes del tiempo de Jesús, de quienes estuvieron involucrados en la crucifixión de Jesús, de cuáles fariseos, de cuáles escribas estuvieron o de una forma reconocieron que el ministerio de Jesús era de parte de Dios y que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces todo esto vamos a ver en esta clase. Es una clase muy interesante que podríamos decir que es la clase fundamental en la vida cristiana, porque si conocemos los evangelios vamos a conocer la vida de Jesús y la vida cristiana está cimentada en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces yo te invito a que pongas mucha atención, que estudies con atención cada una de las clases, que las leas con atención, que las medites, que realices tus actividades, tus tareas, para que de esa forma podamos aprender más acerca de Jesús, que es lo esencial en la vida cristiana. Así es de que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero este video te haya servido para introducirnos a esta materia y que puedas disfrutar de estas clases. Dios te bendiga. Estamos para servirte en el grupo de WhatsApp de la materia. Puedes mandar un mensaje o a mi WhatsApp también privado. Si gustas, puedes mandarme un mensaje para preguntas, para dudas, aclaraciones en cuanto a la tarea, en cuanto a actividades, en cuanto a cada una de las cosas que se requiere para llevar a cabo o para cursar esta materia. Dios te bendiga, te doy la bienvenida a la Universidad Vida de Éxito y vamos a estar trabajando en esta semana. Nos vemos en la videoconferencia y cualquier cosa estamos para servirte. Dios te bendiga.